La sombra y el arañazo. La iconografía transnacional de Cat People, 1942. El cine de Jacques Tourneur, producido bajo la dirección creativa de Val Lewton para la RKO, se funda en un principio casi ascético. La amenaza nunca se muestra, se sugiere. La escena de la piscina, con reflejos de agua temblando en las paredes mientras un gruñido invisible resuena en la oscuridad, y el paseo nocturno por el parque, marcado por el sonido de pasos que se multiplican hasta convertirse en una sombra indistinta, construyen una sensación de horror enraizada en la ausencia. Sin embargo, cuando el Departamento de Mercadotecnia de la RKO tuvo que traducir esta sustracción en una imagen capaz de llenar las salas, el resultado fue exactamente el reverso de la poética de la película. Entre la elegancia psicológica de la puesta en escena y el sensacionalismo de los carteles estadounidenses se abre una fisura que constituye, en sí misma, un documento cultural, y que revela la lógica comercial de la edad dorada de Hollywood mejor que cualquier reseña de la época. En los carteles estadounidenses más difundidos, el de fondo rojo intenso y el del vestido oscuro y ceñido, Simone Simon aparece en poses reclinadas y alusivas, una postura tomada directamente de la iconografía de la femme fatale del cine negro de la época. Su sexualidad, sublimada y reprimida en la película hasta convertirse en la fuente misma del terror, aparece aquí exhibida sin ambigüedad, funcionando como una traducción visual invertida del texto fílmico. Junto a ella aparece casi siempre una pantera negra, representada de forma explícita y agresiva, fauces abiertas, garras a la vista y, con frecuencia, manchada de rojo. Se trata de una iconografía engañosa, ya que la película nunca muestra una transformación física completa. Sin embargo, responde a una necesidad estructural del mercado. Un público acostumbrado a las películas de monstruos de la Universal debía ser tranquilizado con la promesa de un monstruo visible, incluso al precio de traicionar la sutileza de la obra. Un elemento adicional que se repite en casi toda la publicidad estadounidense es la presencia de un reloj que marca la medianoche, colocado a menudo en el fondo como marco temporal de la historia. Este detalle no es casual. Injerta el eco de cuento de hadas de la Cenicienta, cuyo hechizo se rompe al dar la medianoche, sobre el mito de la licantropía, que vincula la metamorfosis al ciclo lunar y a las horas nocturnas. El resultado es una imagen híbrida en la que el propio tic-tac del tiempo se convierte en agente de amenaza, un mecanismo que marca la inevitabilidad de la transformación bestial, del mismo modo que, en el cuento, marca el fin del encantamiento. Variaciones lingüísticas y la pantera en los títulos europeos. El segundo nudo interpretativo concierne a la traducción del título en los distintos mercados europeos e hispanoamericanos, una operación que nunca es puramente lingüística, sino siempre también iconográfica. El título original, Cat People, evoca una dimensión colectiva y casi antropológica. Un pueblo, un linaje, portador de una maldición ancestral que precede y trasciende a la protagonista. Los Balcanes serbios, las raíces folclóricas, una comunidad entera cargada con un destino feral. Este es el horizonte semántico del título en inglés. En la distribución internacional, sin embargo, esta dimensión colectiva fue abandonada de manera sistemática en favor de la concreción del animal y de la singularidad de la protagonista. En Francia y en Bélgica, la película circuló bajo el título La Femme Panthère, es decir, La Mujer Pantera, un título que desplaza el foco del pueblo hacia la mujer, de un destino compartido hacia una identidad individual. De manera coherente,
el cartel franco-belga abandona los tonos oscuros del horror psicológico en favor de una iconografía más luminosa y casi propia del cómic, que suaviza el género y lo acerca a un relato de aventuras. Esta fue una adaptación cultural incluso antes que gráfica. Al público francófono se lo condujo hacia la película mediante un registro visual menos angustiante, más cercano al folletín ilustrado que al cine de terror. En el mundo ibérico y latinoamericano, el título sufrió una operación similar y se convirtió en La Mujer Pantera. También aquí lo singular sustituye a lo colectivo, pero el tratamiento gráfico tomó una dirección distinta a la francesa. El cartel español de la época se apoya en un primer plano angustiado del rostro de la protagonista, yuxtapuesto y casi superpuesto a la cabeza rugiente de la pantera. El paralelismo visual entre rostro humano y hocico feral, representado aquí de manera directa y frontal, anticipa gráficamente lo que la película solo cuenta por alusión: la coexistencia de dos naturalezas en un mismo cuerpo. El caso italiano. Continuidad semántica en el título. Contrariamente a lo que podría suponerse, el mercado italiano no se apartó de la tendencia zoomorfa observada en Francia y en España. La película se distribuyó en las salas italianas bajo el título Il bacio della pantera, que en español significa El beso de la pantera, un título que, si bien desplaza el énfasis del pueblo hacia la figura felina singular como en las variantes francesa y española, introduce un elemento adicional: el gesto del beso. Esto alude directamente al motor narrativo de la película, en la que precisamente el contacto físico y romántico es lo que desencadena la transformación bestial. El cartel italiano de época acompañaba el título con un eslogan explícitamente amenazante y sensual que, traducido al español, vendría a decir: «Bésame y te arañaré hasta la muerte», condensando en una sola frase el núcleo central del filme: el nudo inextricable entre el deseo erótico y la violencia feral. En Italia, entonces, como en el resto de Europa, la mercadotecnia optó por hacer explícito lo que la película deja constantemente en suspenso, transformando la ambigüedad psicológica de la protagonista en una promesa de peligro sensual dirigida directamente al espectador. La obra maestra del minimalismo sueco, Rådjursbinan. Mientras que el arte cartelístico estadounidense, francés e hispano operó mediante la acentuación, el sensacionalismo o la suavización, el cartel sueco llevó a cabo una operación de signo contrario, razón por la cual merece un análisis aparte. El título elegido, Rådjursbinan, se traduce literalmente como la mujer depredadora, una fórmula que transmite con precisión la ambigüedad moral del personaje sin recurrir ni a la colectividad del título original ni a la figura zoomorfa aislada de las variantes latinas. El diseñador gráfico sueco renunció por completo a la estética pulp. No hay sangre, no hay garras, no hay bestia rugiente en primer plano. El rostro de Simone Simon, representado en un blanco y negro sobrio y fotográfico, se superpone parcialmente a la silueta estilizada y dorada de una cabeza de pantera, dibujada con un trazo minimalista que evoca más la heráldica que la ilustración pulp. El punto de máxima intensidad compositiva reside en la coincidencia de las miradas. La mirada del animal y la mirada de la mujer se superponen exactamente, atravesando el rostro humano con una línea que es, al mismo tiempo, frontera y fusión entre las dos identidades. Esta solución iconográfica, fundada en la doble identidad y en la posesión psíquica más que en una amenaza externa, es probablemente la que mejor refleja el trabajo de Val Lewton y su idea del horror interior. No es un monstruo que llega desde fuera lo que aterroriza al espectador,
sino una fractura que se abre dentro del propio sujeto. El cartel sueco, con su economía de medios, logra transmitir visualmente este principio mejor que cualquier pantera rugiente. Los autores detrás de los carteles. Detrás de la iconografía transnacional reconstruida hasta aquí se encuentran, cuando es posible identificarlos, los nombres precisos de los ilustradores, cuyas biografías profesionales ayudan a comprender mejor las decisiones estilísticas de cada mercado. El cartel estadounidense principal, el que muestra a Simone Simon en primer plano, la pantera gruñendo y el reloj al fondo, lleva la firma de William Rose. Nacido en Pittsburgh en 1909, Rose trabajó toda su carrera como ilustrador oficial del departamento gráfico de la RKO. Fue Rose quien creó todo el aparato promocional de las películas producidas por Val Lewton, desde Cat People hasta The Leopard Man y Walked with a Zombie, contribuyendo de manera decisiva a codificar la estética pulp y sensacionalista que caracterizó a los carteles de Hollywood de la época. Rose también firmó uno de los carteles alternativos de Citizen Kane y varios pilares del cine negro como Out of the Past, antes de fallecer en 1972. Para la edición italiana, la tarea fue confiada a Giorgio Olivetti, nacido en Bolonia en 1908 y fallecido en 1974. El cartel de 1942 para Il Bacio de la Pantera representa, según muestran las fuentes disponibles, su primer trabajo cinematográfico documentado, el inicio de una carrera que lo llevaría a firmar, en las décadas siguientes, cientos de carteles para el mercado italiano, desde producciones de Hollywood hasta grandes coproducciones europeas. 18 años después, en 1960, sería el propio Olivetti quien crearía uno de los carteles más famosos de la historia del cine italiano, el de la Dolce Vita de Federico Fellini, con el rostro de Marcello Mastroianni y su cigarrillo encendido, una imagen que quedó grabada en el imaginario colectivo. El camino que une 1942 con 1960 a través de la mano del mismo ilustrador constituye un hilo conductor poco conocido pero significativo entre dos íconos de la historia del cartel cinematográfico italiano. El cartel sueco, en cambio, sigue siendo una obra anónima según las fuentes disponibles. No era infrecuente, en el arte cartelístico escandinavo de la década de 1940, que los autores permanecieran sin crédito, siendo a menudo empleados internos de las compañías distribuidoras y no ilustradores independientes con una carrera propia que reivindicar. Incluso en el caso de Rob Dursvinan, ninguna fuente rastreable ha permitido hasta ahora asignar un nombre a esa extraordinaria intuición gráfica, que permanece así como una obra maestra sin firma. El gato ausente. La eliminación del animal doméstico. Por último, existe una observación transversal que recorre casi todo el corpus cartelístico aquí examinado, el estadounidense, el francés, el español, el italiano y el sueco, y que merece aislarse como clave de lectura independiente. La ausencia casi total del gato como tal. El título original, Cat People, y sus raíces folclóricas remiten a un animal doméstico, familiar y ambiguamente inofensivo. Sin embargo, en ninguno de los carteles considerados aparece jamás un gato propiamente dicho, con sus proporciones, su pequeña estatura y su naturaleza domesticada. En todas partes, el animal es sistemáticamente sustituido por la pantera, una bestia exótica y de gran tamaño, dotada de una carga agresiva y sexual que un gato doméstico nunca podría transmitir. Esta sustitución no es un detalle menor, sino el verdadero mecanismo iconográfico que unifica, más allá de las diferencias lingüísticas y nacionales,
todas las variantes de la mercadotecnia de la película. El gato, animal cotidiano y tranquilizador, no ofrece asidero visual alguno al terror. Su pequeñez, su domesticidad e incluso su componente cómico en el imaginario popular lo vuelven inadecuado para transmitir la amenaza sexual y feral que la película, aunque por medios sustractivos, construye alrededor del cuerpo de la protagonista. La pantera, por el contrario, trae consigo todo un repertorio simbólico ya establecido, exótico, colonial, depredador, que se presta de inmediato a la transposición gráfica de la mujer peligrosa. En este sentido, el verdadero desplazamiento iconográfico transnacional no concierne solamente a la traducción del título de un pueblo a una mujer, sino a una operación aún más radical y común a todos los mercados: la expulsión del gato mismo de la imagen, sustituido por una bestia salvaje que amplifica, exagera y, en definitiva, traiciona su naturaleza original. Contemplados en su conjunto, estos carteles trazan el mapa no solo de la película misma, sino de la recepción cultural del mito de la mujer pantera en distintos contextos lingüísticos, donde América vende al monstruo, Francia suaviza el relato, España y América Latina dramatizan el rostro, Italia condensa deseo y amenaza en una sola frase, y Suecia, finalmente, indaga en la interioridad. Es en esta difusión iconográfica transnacional, quizás incluso más que en la propia película, donde puede medirse la fortuna y la plasticidad semántica de Cat People.